Imaginemos por un momento poder controlar una avalancha masiva de energía con solo un pequeñísimo toque. Bueno, eso es exactamente lo que hace un transistor NPN. Bienvenidos a este Explainer. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la electrónica para ver cómo este componente que revolucionó el siglo XX actúa como una especie de guardián definitivo. Vamos a ver cómo una acción increíblemente diminuta tiene el poder de desbloquear resultados verdaderamente masivos. ¡Comencemos! Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, un repaso rápido del transistor NPN. Segundo, su polarización y activación. Tercero, la dinámica de las corrientes. Cuarto, cómo tener un control práctico y protección. Y número 5, los errores comunes que siempre ocurren. Así que, punto número 1 en nuestra lista, repaso del transistor NPN. Si pudiéramos partir uno de estos transistores por la mitad, veríamos 3 capas. Se llama NPN porque literalmente es un sándwich semiconductor. Tenemos 2 zonas gruesas de tipo N, que están repletas de un exceso de electrones. Y en el medio, como si fuera el relleno del sándwich, hay una capa súper delgadita de tipo P. Esta simetría es el corazón de todo. Esa zona central tan estrecha es justamente la barrera que nuestro guardián tiene que abrir. Claro que, a la hora de hacer planos de circuitos, no andamos dibujando sándwiches en 3D, ¿verdad? Usamos este símbolo esquemático, y aquí hay un truco visual súper útil. ¿Notan esa flecha en la parte inferior derecha? No está ahí de adorno. Nos indica la dirección convencional del flujo de la corriente. En un NPN, la flecha siempre apunta hacia afuera, lo que nos dice de inmediato por dónde va a salir la electricidad. Entonces, para que todos estemos en la misma página antes de avanzar, vamos a ponerle nombre a las patas de este componente. Son 3 terminales clave. Primero, la base, que es esa capa central delgadita de tipo P que acabamos de ver. Luego, el colector, que es la zona que recibe la mayor parte de la energía. Y finalmente, el emisor, que como su nombre lo indica, es por donde se emite o sale la corriente. Cada uno tiene un rol crítico. Vamos a la sección 2, polarización y activación. El momento de despertar al componente. Aquí entra un concepto que suena muy académico, pero es bastante intuitivo: la polarización directa. En términos sencillos, la unión que hay entre la base y el emisor actúa como un muro, como un diodo. Si está en reposo, no pasa nadie. Pero si aplicamos un voltaje positivo a la base que sea mayor al del emisor, empezamos a empujar a los electrones para que crucen esa barrera. Literalmente, estamos girando la llave en la cerradura. Y aquí tenemos un número mágico que hay que grabarse en la mente: 0.7 voltios. Para la gran mayoría de los transistores de silicio que usamos hoy en día en la industria, este es el umbral exacto que se necesita para abrir esa puerta. Si el voltaje es menor a 0.7, el transistor sigue dormido en una especie de zona de corte. Pero en el instante en que alcanzamos esos 0.7 voltios, ¡boom!, el guardián despierta. Y este esquema ilustra brillantemente dónde ocurre la magia. Si observamos la fuente de la izquierda, vemos que está inyectando exactamente esos 0.7 voltios directo entre la base y el emisor. Al lograr esto, la unión queda polarizada directamente y los electrones empiezan a moverse, preparando todo el escenario para el gran evento principal que va a suceder en la parte del colector. Lo que nos lleva perfecto a la sección 3, dinámica de las corrientes. Siguiendo las flechas de este diagrama, es como ver un mapa de tráfico eléctrico. Entra una corriente finita por la base. Simultáneamente, una corriente mucho más grande entra por arriba, por el colector. ¿Y a dónde va todo esto? Pues la combinación de ambas sale despedida por el emisor, en la parte inferior. Es pura matemática básica. La corriente que sale por el emisor es simplemente la suma de lo que entró por la base más lo que entró por el colector. Pero aquí está la verdadera maravilla conceptual de todo este asunto: la diferencia de escalas. La corriente que metemos por la base es en serio minúscula. Sin embargo, esa gotita de energía es capaz de permitir y controlar el paso de un torrente de corriente enorme entre el colector y el emisor. Es como si con solo mover un dedo abriéramos la compuerta gigante de una presa hidroeléctrica. Es justamente por esto que el transistor es un interruptor y un amplificador tan fenomenal. Llegamos a la sección 4, control práctico y protección. Básicamente, cómo no quemar nuestro circuito. Llevémoslo a un caso real. Digamos que un microcontrolador manda una señal lógica típica de 5 voltios para prender algo, como un pequeño motor.
El paso 1 es que sale esa señal. El paso 2, que es de vida o muerte para el circuito, es que esa señal debe pasar sí o sí por un componente limitador, que llamamos resistencia de base. Solo entonces, en el paso 3, el transistor recibe su dosis exacta y pequeñita de corriente para activarse de manera totalmente segura. Esta es una regla de oro en la electrónica, así que hay que remarcarla con mucha fuerza. Nunca se debe conectar la base directamente a una fuente de voltaje sin limitar la corriente. Recordemos que esa unión de la base actúa como un diodo que se abre con apenas 0.7 voltios. Si le mandamos 5 voltios directos, la corriente se va a disparar al infinito y el transistor se va a carbonizar en un parpadeo. Es un desastre garantizado. Por eso decimos que la resistencia de base hace el trabajo pesado. Esta pequeña pieza actúa como un escudo bidireccional. Por un lado, limita la corriente y salva al transistor de quemarse, pero por el otro lado, también está protegiendo al frágil microcontrolador que está generando esos 5 voltios. Nos mantiene el sistema entero funcionando sin contratiempos. Y llegamos a la sección final. Número 5, errores comunes y nuestra conclusión. Repasemos los errores clásicos de novato. El primero, ya lo vimos, olvidarse de la resistencia de base. Consecuencia, humo y corriente descontrolada. El segundo, conectar el circuito con el emisor y el colector invertidos. Aunque las dos zonas son tipo N, tienen distinto tamaño y dopasi. Si los volteamos, el transistor pierde su superpoder de amplificación y funciona pésimo. Tercero, pensar que esto se activa solo con acercarle voltaje. Hay que recordar que los transistores BJT necesitan flujo real de corriente entrando en la base. Y el cuarto error, no unir las tierras. Si el circuito de control y el de potencia no comparten una referencia común de 0 voltios, la señal de control simplemente no tiene por dónde volver y nada va a funcionar. Para cerrar con broche de oro este explainer, leamos juntos esta pregunta clave para que quede resonando. ¿Por qué la base de un transistor NPN debe protegerse con una resistencia? Pensemos en esa avalancha de electrones esperando al otro lado del muro y cómo necesitamos controlarla con apenas 0.7 voltios. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.